Saludos amigos. Los límites de la Constitución de la República y la ambición desmedida de mandatarios que hemos tenido que no la han respetado. Este viernes se ha cumplido el 176 aniversario de la primera Constitución de la República votada en San Cristóbal, una Constitución que para el momento y hasta los artículos, los primeros 209 artículos que se estaban discutiendo en términos generales y en el contexto histórico en que fue votada por los asambleístas o que era votada, se podría pues enmarcar dentro de pues la corriente liberal, porque la mayoría de los asambleístas pues se habían nutrido, se habían investigado sobre lo que es el siglo de las luces, el siglo XVIII, y el precedente del constitucionalismo norteamericano, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa en 1789, y también de la propia Constitución Española de 1812, conocida como la PEPA, es decir, porque coincidió en el día de San José. A todos los José le dicen Pepe y evidentemente entonces a la Constitución le pusieron la Pepa, o sea, el nombre femenino de Pepe. Bueno, y saben ustedes que cuando en 1844, el 6 de noviembre, todo estaba listo para esa constitución, insisto, de carácter de visión liberal, nada más y nada menos que Pedro Santana cercó a los asambleístas y manos militares lo obligó a votar el nefasto artículo 210 de la Constitución, que le daba poderes extraordinarios para él perseguir a sus adversarios, asesinarlos, desterrarlos sin ningún tipo de consecuencia jurídica. Y a partir de ahí ya pues las oscilaciones que hemos tenido de un constitucionalismo traumático, se puede decir que sin quizás la Constitución de Moca de 1858, fue pues una constitución de corte liberal, por supuesto no duró mucho, y así nos mantuvimos con ese vaivén. Llega Trujillo y ajusta la norma a sus requerimientos hasta que se vota una constitución ya con pues la parte del reconocimiento de los derechos sociales y una constitución democrática, progresista y avanzada como la de 1963, la constitución del profesor Juan Bosch. Obviamente cuando lo derrocan las fuerzas conservadoras del trujillismo y porque él, con la participación o el auspicio de los norteamericanos, porque él se negó a perseguir gente que ideológicamente los americanos los ubicaban con el comunismo, y además la parte retrógrada aquí de los militares y de los ultraconservadores, bueno, dieron al traste con el gobierno del profesor Bosch y su constitución. La de 1966, una constitución conservadora. Sin embargo, hay que decir que el doctor Balaguer pues mantuvo algunos derechos, tanto civiles y políticos como sociales y económicos, y se puede decir que fue como el mayor periodo de estabilidad del constitucionalismo dominicano. Llega el doctor Joaquín Balaguer, pues y sale en 1978, y no, desde el 66 al 94 la Constitución no se toca. Se tocó por una crisis política con respecto a los comicios de ese año y un virtual empate entre Peña Gómez y Balaguer. Pudo haber un estallido social en la República Dominicana, y entonces pues hubo el Pacto por la Democracia, se firmó, donde se establecieron una serie de reformas políticas y judiciales. De ahí fue que se eliminó la reelección, se le recortaron 2 años al doctor Joaquín Balaguer, pues transformación a la Junta Central Electoral, con colegios cerrados, reitero, la prohibición de la reelección, y lo más importante, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura
para escoger los jueces de las distintas cortes, para que fuera, pues, escoger los jueces, perdón, de la Suprema Corte de Justicia, y entonces la Suprema, pues, ya el establecimiento de jueces de carreras, y no por el aspecto de los senadores que eran que planteaban sus jueces. Ahí hubo un salto cualitativo en términos judiciales importantísimo. Obviamente ya esa constitución en el 2003 fue estuprada por el gobierno de Hipólito Mejía con el tema de la reelección, se recurrió al soborno de congresistas. De hecho, el Partido de la Liberación Dominicana, que estuvo en la oposición, expulsó 11, 12 congresistas entre diputados y senadores que votaron en contra de la línea partidaria. Y bueno, en el 2010 se hace sin quizás, algunos consideran que una nueva constitución de la República, otros la reforma más profunda, donde tiene una serie de catálogo de derechos, protección inclusive de derechos de tercera generación, protección de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ambientales, deportivos, y creó una serie de, pues, instituciones para proteger esos derechos. El Tribunal Constitucional, bueno, también se crea el Tribunal Superior Electoral, se crea el Defensor del Pueblo, y todo para poder, pues, esos derechos hacerlo valer en justicia. Tantas cosas bellas, una constitución reconocida a nivel mundial, los españoles, todo el mundo estudia esa constitución del 2010, tantas cosas bellas, no podía durar mucho sin ser sopeteada, como se dice, sin ser agredida, sin ser violentada, sin ser estuprada, sin ser dañada, manchada, como sucedió en el año 2015, y duele decirlo, que fueron pues alumnos del profesor Juan Bosch que le embistieron contra esa constitución, peor de todo, utilizando el soborno, comprando congresistas. Lo dijo don Antonio Isa Conde en su libro, que bueno, pues fue funcionario del gobierno de Danilo Medina y íntimo amigo de él. Entonces, no conforme con eso, pues ya ahí comienza un poco el deterioro de la imagen y la institucionalidad. Se votan leyes luego de partidos políticos y de régimen electoral plagadas de, violaciones al texto sustantivo por un tema político interno del PLD y para ajustar a los requerimientos del gobierno de turno. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó el 6 de octubre. Pero antes del 6 de octubre fue la nueva embestida del gobierno de Danilo Medina, nuevamente para modificar la Constitución a tal punto que ante la protesta de los ciudadanos y un rechazo de más del 70% de la población, hubo que el gobierno militarizó, y fue una acción similar a la que hizo Pedro Santana en San Cristóbal, militarizó el Congreso, y bajo ese esquema de toma manos militares el Congreso se quiso modificar nuevamente el artículo 124 para que lo admitió Danilo Medina, que sí, que estaba en eso y que, bueno, echó para atrás las protestas, porque aquí iba a haber un baño de sangre, evidentemente. Ya ustedes saben, la que encabezó el presidente Abinader, la que encabezó el expresidente Fernández, sin quizás el más acérrimo opositor de que se volviera a tocar el texto constitucional. Y bueno, finalmente la embestida contra esa constitución se detuvo con la famosa llamada del secretario de Estado Mike Pompeo a el presidente Danilo Medina advirtiéndole que no tocara la constitución. Después el discurso, y ya ustedes saben lo que pasó de ahí y cuál ha sido, pues, lo del PLD, cómo ha terminado fuera del poder, de todos los poderes públicos, y con esa mancha que va a tener para toda la historia por esas embestidas a la Constitución de la República. Concluyendo, pues lo que se debe es inculcar a las presentes y futuras generaciones de que el texto constitucional hay que respetarlo. La Constitución es lo que nos define como Estado, define el rol de los poderes públicos, establece los derechos fundamentales,
y también pues crea las jurisdicciones especiales para proteger esos derechos. Hay que estudiarla, hay que empoderarse de ella, hay que exigir que se respete y ojalá que más nunca ningún gobierno se le antoje, no importa lo popular o lo impopular que sea, volver a investir a la Constitución solamente para perpetuarse o para reelegirse en el cargo con todos los actos de corrupción, de soborno que eso implica. Siempre tenemos que estar atentos y alertas para defender la Constitución de la República. Hasta el próximo comentario.